ya el afiche. Ujú. Si quieren lo dejamos ahí y lo Ujú. quito cuando Claudia empiece. Genial. Buenas tardes, profesor Edwin. Buenas tardes, estimado doctor Francisco Rossi, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, ahí siguiendo con los compromisos laborales y esos eventos académicos que interesan a la comunidad. Como dice la profesora Claudia, en la lucha de clases. Bueno, muy bien, yo creo que estamos en las 2 de la tarde. Así que cuando vos quieras, Claudia, mejor dicho ya, y ya Bueno, Sebastián yo creo que puede. ya. Sí, Yo y creo démosle a que ya. Sebastián 20 segundos La para que nos señal. confirme que la transmisión empezó. Ujú. Ya comenzó la transmisión. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Les damos la bienvenida a este conversatorio que estamos realizando en el marco de la preparación del Global Congress 2020-2021. El principal objetivo de este conversatorio es hacer una conmemoración del 5.º aniversario de la Declaración de Interés Público de los Antivirales de Acción Directa, en aras de visibilizar el tiempo que ha tomado este trámite por parte del Ministerio de Salud y de comentar un poco de la situación actual de el panorama que tienen los países para el uso de flexibilidades contempladas en el ADPIC en el marco tanto de la pandemia que estamos enfrentando actualmente por la COVID-19, como por otros problemas de salud que parecen verse eclipsados debido a todo el impacto que ha tenido la COVID-19 a nivel mundial. En el día de hoy, entonces, nos acompañarán tres panelistas. En primer lugar está el profesor Edwin Bernal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar. Eh, También nos acompaña Peter Maybarduk, del Programa de Acceso a Medicamentos de Public Citizen, una ONG de Estados Unidos. Y por último, nos acompaña el doctor Francisco Rossi, de la Fundación IFARMA. A continuación, le cedo la palabra a Ángela Costa, directora de Misión Salud, que nos va a brindar un breve saludo. Gracias, Claudia. Bueno, pues nosotros en conjunto con la Federación Médica Colombiana, y me tomó un milisegundo para destacar las excusas del doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, y en conjunto con la Federación Médica Colombiana, con el Comité de Veeduría, del cual hacemos parte, también hace parte IFARMA, expresamos solidariamente el apoyo, el compromiso y el acompañamiento que merece esta iniciativa. Esta iniciativa, como Claudia lo dice, pues lleva un largo transcurso que no quisiéramos, ¿no? Y es el cumplimiento de 5 años de una solicitud que para todos, ojalá quede claro hoy, pues no merecería un plazo tan extenso en identificar estos medicamentos como de interés público y, por supuesto, con el pleno uso de las flexibilidades que corresponden a los medicamentos y a las tecnologías sanitarias como intervenciones colectivas en salud. Nosotros desde Misión Salud estamos clarísimos en la importancia y el apoyo que merece este espacio que hemos propuesto pues desde hace unos días en el Comité de Veeduría, y contarles que desde el Comité de Veeduría se expresa la importancia de este tema. El Comité de Veeduría en Salud está compuesto por organizaciones de diferente índole. Tenemos participación de la Iglesia Católica,
participación del sector académico, participación del sector gremial y participación pues, de sociedad civil en IFARMA y Misión Salud, en manos de IFARMA y Misión Salud. Entonces, vean ustedes lo que ha merecido esta iniciativa, el abordaje y el acompañamiento de tantos sectores, en espera de que ojalá de manera pronta pues contemos con noticias que sean diferentes y que a propósito de esta emergencia global que estamos viviendo, den un aliciente a los pacientes que hoy dependen de este tipo de medicamentos. Muchas gracias, Claudia, y esperamos que sea una muy buena sesión. Bueno, muchas gracias, Ángela, por tu mensaje. Y sí, creo que la expectativa que tenemos es que mediante la visibilización de este caso particular, pues veamos que en la situación actual, aunque las flexibilidades están ahí presentes, pues su utilización no es tan sencilla como en algunos casos nos la quieren hacer ver. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio titulado Uso de flexibilidades del ADVID en Colombia, 5 años de espera de los pacientes con hepatitis C. A continuación tendremos la intervención del profesor Edwin Bernal, titulada Uso de flexibilidades de patentes en situaciones de emergencia. El profesor Bernal es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es candidato a doctor en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad Militar de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada y es director del Semillero de Investigación Universidades Aliadas por el Acceso a Medicamentos de la Universidad Militar, Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos. Entonces, doctor Bernal, profesor Bernal, adelante por favor con su intervención. Vale, voy a compartir mi pantalla. Aquí el sistema me dice que me tengo que desconectar para compartir pantalla por una configuración del equipo. Entonces me desconecto un segundito y ya me vuelvo a conectar. A ver, miremos a ver si ya la deja ver compartir pantalla. Y aquí le damos en PowerPoint, a ver si ya me deja. Ahí todos están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, Sí. les agradezco la invitación a todos los diferentes ONGs que nos congregan a la reflexión académica en torno a las flexibilidades de los ATI, desde IFARMA hasta Misión Salud y las personas que nos acompañan en este importante evento. La ponencia tiene básicamente el objetivo de mostrar que existen a nivel internacional una serie de flexibilidades establecidas en instrumentos internacionales que son legítimos, que son válidos, que los estados pueden implementar, más aún en una situación tan compleja como la que vivimos. La situación tan compleja que vivimos es que básicamente a nivel mundial pues ya contamos con más de 1.176.000 muertes a nivel mundial, ¿no? Y básicamente en Colombia, en nuestro país, pues ya superó la barrera de los 30.000 muertos. Esta situación entonces es excepcional y hace que exista un análisis y una reflexión en torno al sistema de patentes, sobre todo en las patentes farmacéuticas y en las patentes que sirvan para el tratamiento del coronavirus. Comienzo con esta noticia que fue publicada por RFI y es básicamente una pregunta. ¿Los países pobres tendrán acceso a una futura vacuna? En este importante artículo se menciona que efectivamente los estados pueden utilizar las flexibilidades contempladas en los ARTIC en la declaración de Doha, pero no olvidemos que esas flexibilidades exigen que se remunere al titular de la patente de invención. Entonces, en este sentido, la reflexión es también, pues, que también sea necesario mencionar, las licencias obligatorias no cercenan la propiedad de la patente de invención, simplemente la limitan. Entonces, y aquí precisamente pues aparece uno de los
frascos de los medicamentos que se están vendiendo en Estados Unidos, como es el Remdesivir, que ya tiene un costo superior a los $3.000. Y hemos visto algunas prácticas poco ortodoxas de Estados Unidos que ha acaparado hasta el 80% de la producción a nivel mundial. Entonces, ¿cómo este tema relacionado con algunos medicamentos que han mostrado cierta eficacia, no es la vacuna, pues ha mostrado ya las actitudes depredatorias de algunos estados que quieren acaparar? Entonces, la pregunta es, en el caso de una futura vacuna, ¿cuándo nos corresponderá a nosotros como un país en vía de desarrollo tener acceso a esas dosis? Y otra pregunta, ¿cómo debe ser considerado esa vacuna? ¿Como un bien privado, como un bien social o como un bien público? También comparto esta noticia que llama la atención de algunas industrias farmacéuticas, cómo esta pandemia estimula el apetito de la industria farmacéutica. Básicamente, en el virus del SARS que vivió el mundo, la industria farmacéutica no se interesó por desarrollar una vacuna en esa ocasión. Hoy nos lamentamos porque con esa vacuna hubiera servido precisamente para tener unos antecedentes importantes para el tratamiento de este COVID-19. Simplemente a la industria farmacéutica no le interesó desarrollar una vacuna. Y vemos cómo precisamente Francia, por ejemplo, en la primera etapa de esta pandemia implementó el uso de la hidrocloroquina, pero sin tener unos estudios eficientes. Hoy en día se ha mostrado que no tiene ninguna eficacia, pero esto muestra la falta de claridad, la falta de transparencia y también pues el lobby que están haciendo ciertas farmacéuticas para introducir sus medicamentos en el mercado. Algunas de las cifras que siempre me gusta mencionar es que básicamente este tema de los medicamentos esenciales tiene enormes repercusiones, y es básicamente que 2.000 millones de personas carecen del acceso a medicamentos esenciales a nivel mundial. La patente entonces otorga un monopolio de explotación por 20 años a partir de la solicitud a favor de su titular y le da ese monopolio establecido en el artículo 28 de los ADPIC, artículo 52 de la edición 486. Mencionar que aquí debe estar en equilibrio la salud pública, ¿sí?, salvaguardando unos derechos de propiedad intelectual, pero en todo caso mencionar que los estados pueden llegar a comprometer su responsabilidad internacional por vulneración a los derechos humanos. La salud es un derecho humano. Aquí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva una sentencia de la Corte Constitucional donde menciona que el derecho a la salud es de carácter fundamental, que debe garantizarse en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad. Y nosotros tenemos diferentes instrumentos internacionales que lo consagran. Dentro de ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y demás. Entonces, recordar que tiene serias implicaciones el otorgamiento de una patente sobre una futura vacuna, porque precisamente le concede al titular de la patente un monopolio de explotación por 20 años a partir de la solicitud en la Oficina Nacional en el territorio donde se concedió. Si bien no hay patente a nivel internacional, existen sistemas que facilitan el trámite a través del PST. Estos derechos, entonces, reitero, están consagrados en el artículo 28 de los ADPIC y en el artículo 58 de la norma regional, la edición 486 del 2000. También mencionar que los ADPIC otorgan un margen de interpretación favorable a los estados para salvaguardar la salud pública. También la declaración de Doha hace reiteración al uso de las flexibilidades. Particularmente el artículo 7 de los ADPIC nos menciona cómo precisamente las normas de propiedad intelectual deben favorecer el bienestar social y económico y garantizar un equilibrio de derechos y obligaciones. Entonces, la propiedad intelectual también debe cumplir una función social. En este caso, vemos cómo precisamente se corre grave peligro de no acceso a una futura vacuna en el caso de otorgar una patente de invención, que se impongan unos precios
al juego de la oferta y la demanda. También dentro de estos principios de los ATPIC es importante mencionar que se establece que precisamente los estados pueden tomar las medidas necesarias para garantizar la salud pública. Es en este escenario de la pandemia donde los estados, en virtud de su soberanía y para salvaguardar los derechos humanos, deben implementar las flexibilidades que se permiten en diferentes instrumentos internacionales. Una de las principales flexibilidades que menciona los ATPIC son las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son instrumentos jurídicos válidos que los estados pueden implementar, reitero, están contempladas en el artículo 31 de los ATPIC, 31 bis de los ATPIC y también en la norma regional 486. La licencia obligatoria no cercena la titularidad de la persona que tiene los derechos de propiedad intelectual, simplemente los limita. Se concreta en una autorización no voluntaria que precisamente se activa, ya sea por mecanismos judiciales o extrajudiciales, que permite la utilización de la patente sin el consentimiento del titular. Valga aclarar, el titular sigue conservando el derecho a recibir una remuneración, no se le cercena su propiedad. Entonces, en este caso, las normas internacionales y las normas regionales consagran que precisamente el titular sigue conservando ese derecho a recibir una remuneración por las copias autorizadas del producto patentado. Estas licencias obligatorias, entonces, se activan por diferentes mecanismos administrativos, judiciales. Los compañeros del panel van a mostrar el caso colombiano, cómo se ha intentado la declaratoria de interés público, pero a veces eso es como un saludo a la bandera, porque logran a través del activismo judicial importantes decisiones, se logra fijar un precio de medicamentos y aún así hay algunas farmacéuticas que cobran hasta 400 o hasta el 700% de los medicamentos. En materia de licencias obligatorias existen diferentes modalidades y hay que mencionar que el artículo 31 de los ATPIC deja en libertad a los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio para que reglamenten el tema a nivel interno. Deja un amplio margen de interpretación. También recordemos que los ATPIC no definen qué es novedad, qué es nivel inventivo y qué es aplicación industrial. Corresponde a nivel nacional, pues, delimitar estos requisitos. Pues, en virtud de su soberanía, los estados pueden precisamente establecer este tipo de requisitos, que las oficinas sean mucho más rigurosas en el análisis de las solicitudes de patentes, sobre todo en temas de patentes farmacéuticas. Entonces, las licencias obligatorias también son instrumentos jurídicos válidos que los estados reglamentan a nivel interno. Tenemos las siguientes modalidades de licenciamiento obligatorio por razones de interés público, por ejemplo, en la actual situación de una pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo del 2020, por afectación a las normas de libre competencia, por no explotación de la patente de invención, ¿no? Por no explotación de la patente de invención. Y en este caso, cabe recordar que las licencias obligatorias tienen consagración incluso antes de los ATPIC en el convenio de París, básicamente en el Acta de la Haya de 1925, se introdujo esa disposición que señala que para permitir la adopción de medidas legislativas destinadas a evitar los abusos que puedan resultar en el ejercicio exclusivo del derecho conferido a la patente. La falta de explotación se citaba entonces como un ejemplo a tales abusos. Entonces, licenciamiento obligatorio existe incluso antes de los ATPIC, menciono en el convenio de París, en el Acta de la Haya de 1925. También están reglamentados, están mencionados en el artículo 31 de los ATPIC, en la Declaración de Doha de 2001 y en el capítulo 7º de la decisión 486. Entonces,
Las licencias obligatorias buscan equilibrar los derechos del titular de la patente, pero también el derecho que tiene la población a disfrutar de los avances tecnológicos de la ciencia. Recordemos el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a acceder a la cultura, pero también participar en el progreso tecnológico. Las licencias obligatorias, reitero, no son una expropiación. Las normas se consagran que son revisables, son revocables, que son limitadas en el tiempo, que se le debe garantizar una remuneración al titular de la patente y se debe adelantar un procedimiento. Entonces, una de las primeras modalidades de licenciamiento obligatorio, ya lo mencioné desde el Convenio de París, es la licencia obligatoria por falta de explotación. A nivel interno, esto está regulado en el artículo 61 y 64 de la decisión 486, que es básicamente cuando el titular de la patente de invención no ha explotado esa patente de invención desde los 3 años en que fue otorgada o desde los 4 años en que se realizó la solicitud. Entonces, en este caso, se respeta, se salvaguarda pues, el derecho de defensa del titular de la patente, puede arguir diferentes circunstancias, que no la está explotando por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, ¿no? O un obstáculo serio. La autoridad será la que evaluará esas circunstancias. En este caso, la norma y los estándares señalan que la persona interesada en obtener licencia obligatoria debió haber intentado antes un licenciamiento comercial voluntario. Entonces, los requisitos para esta modalidad es básicamente que el titular de la patente no esté explotando la patente de invención, que precisamente una persona interesada, un tercero, esté interesado en explotar esa patente a través de un licenciamiento obligatorio y precisamente que se hubiera intentado obtener un licenciamiento previo, un licenciamiento voluntario. En este caso, entonces, la autoridad nacional competente podrá rechazar esa solicitud si la persona que solicita la patente, el licenciamiento obligatorio, no ofrece las garantías suficientes, no tiene condiciones para explotar o las pretensiones económicas son excesivas. El trámite, reitero, la norma a nivel regional, artículo 62, otorga unos plazos para que precisamente el titular de la patente se pronuncie y precisamente pues, se otorgue o no el licenciamiento obligatorio. Dentro de las obligaciones, la persona que logró el licenciamiento obligatorio pues tiene el deber de explotarla, ¿no? Pues se supone que hizo todo el trámite pues, para que él pueda explotar esa patente de invención, en virtud de que debe haber agotado un trámite ante la autoridad nacional competente y obtener licenciamiento obligatorio. Si no lo explota, pues puede revocársele como lo he mencionado anteriormente. Otra de las condiciones o otra de las modalidades es la licencia obligatoria por razones de interés público o seguridad nacional. Sobre este punto, en la actual situación de una pandemia, que las cifras pues ya las he mostrado, Colombia superó los 30.000 muertos, Estados Unidos superó los 210.000 muertos, precisamente es en estos escenarios donde se puede arguir un licenciamiento obligatorio por interés público. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud pública de las personas. Entonces, en este caso, pues se supone que precisamente no están a disposición ese tipo de medicamentos, no hay una cantidad o los precios no son razonables. Miremos algunos abusos de las farmacéuticas donde llegan a cobrar por medicamentos hasta el 400-700%. Sobre este punto hago un paréntesis y también mencionar que uno de los mecanismos también que se podría implementar fue propuesto por South Center y también por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Nos menciona que en las situaciones actuales es posible invocar el artículo 73b de los ATI, que se denomina la excepción de seguridad. Esta es una medida mucho más radical porque los estados podrían argumentar en razón de seguridad que se suspenda cualquier derecho de propiedad intelectual, precisamente, ¿no?, que pueda suponer un obstáculo para la realización, ¿no?, para la fabricación de instrumentos o medicamentos o artefactos que sirvan para el tema del COVID-19. Entonces, reitero, artículo 73b de los
ATIC, excepción de seguridad, suspender cualquier derecho de propiedad intelectual, porque, digamos, los respiradores artificiales no solo hay temas de patentes, sino también de software y demás. Finalmente, en razón al tiempo, quiero mencionar cómo hay países que sí han implementado el licenciamiento obligatorio. Estados Unidos, Chile, nuestro vecino Ecuador, Brasil, India, Tailandia. Y finalmente, esto fue lo que hizo el gobierno colombiano, el decreto 476 del 2020, que lamentablemente la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Y lo último, ¿por qué cuando se intentan estas situaciones hay presión por parte de la hegemonía? Y aquí lo vemos como precisamente cuando se estaba haciendo un intento declaratorio de interés público, hubo presiones por parte del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, ahí ustedes ven la comunicación, donde amenazaron de no seguir otorgando recursos para la implementación de la paz. Aquí voy a mencionar rápidamente pues, que Ecuador ha estudiado este tema, se han otorgado diferentes licenciamientos obligatorios, inclusive antes de la pandemia. Chile aprobó una resolución para el otorgamiento de licencias obligatorias. Alemania y Canadá fueron más allá, suspendieron los derechos de patente de invención. Y básicamente Israel ha permitido también el tema de las importaciones paralelas, que también es legítimo, es una flexibilidad que contempla la declaración de Doha. Muchas gracias por este espacio, muy amable. Gracias, Edwin, por tu intervención y por el panorama que nos muestras tanto sobre la regulación que está vigente sobre las patentes como con relación al uso de las flexibilidades y las posibilidades que hay y en dónde ya han sido utilizadas. Bueno, vamos a continuar ahora con la intervención de Peter Maybarduk. Peter dirige el Grupo de Economía del Conocimiento y Acceso a Medicamentos de Public Citizen, que ayuda a los colaboradores en todo el mundo a asegurar los beneficios de la ciencia y la tecnología para todos. El trabajo del grupo ha dado forma a la legislación y la acción ejecutiva de manera que los medicamentos se vuelvan asequibles y ha participado en algunas negociaciones comerciales para proteger la salud y los derechos digitales. Actualmente, Peter Maybarduk y sus colegas están trabajando para mejorar la respuesta a la pandemia de COVID-19 y para prevenir una parte de la vacuna a nivel mundial. La intervención de Peter Maybarduk se titula Uso de flexibilidades en el mundo y el papel de Public Citizen. Entonces, por favor, Peter, adelante. Gracias, Claudia. ¿Todos me oyen? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Public Citizen es una ONG con su sede en Washington. Contamos con 500,000 de miembros, más que todo estadounidenses, pero nuestro programa de acceso a medicamentos siempre ha tenido un enfoque mundial. Bueno, cuando hablamos de licencias obligatorias, siempre hemos visto mucho ruido sobre licencias obligatorias, ¿no? Y mucha oposición, muchas objeciones, estudios financiados por la industria intentando criticar las licencias, mostrar cómo no son eficaces o no sé qué. Pero el punto central de licencias obligatorias es que solo son un mecanismo para permitir, para abrir la competencia en vez del monopolio. Entonces, realmente la elección central no es tanto licencias, no licencias, es una elección entre monopolio y competencia. Y la competencia, los beneficios de competencia en fármacos son muy claros y establecidos en todos los países del mundo. En los Estados Unidos siempre se ha visto que la competencia genérica ha sido la clave para reducir precios de medicamentos y para que sigan bajando con tiempo. Ahora con la pandemia tenemos la competencia es muy importante en una nueva manera, no solo sobre precio, sino sobre producción, sobre abastecimiento, ¿no? Porque ninguna corporación, ningún negocio, ninguna multinacional está preparada para producir medicamentos o vacunas suficientes para las necesidades de todo el mundo. No se lo pueden hacer
sin apoyo, sin cooperación con muchos otros fabricantes. Vamos a necesitar billones de vacunas. Esto no se cumple sino una cooperación entre muchos fabricantes a través de todo el mundo. Entonces, ahora si dependemos en monopolio, vamos a estar en una situación muy pronto en que mucha gente del mundo no van a tener acceso no van a tener acceso para un periodo de tiempo a las vacunas que se necesitan para acabar con esta pandemia. Entonces, la lección entre competencia y monopolio no podría ser más claro ni más importante que se lo ve en este momento. La licencia obligatoria, como hemos visto, es uno de los principales mecanismos para permitir, para autorizar esta competencia lo más pronto posible. Bueno, hemos visto muchos ejemplos en muchos países del mundo y a partir de la otra pandemia, la pandemia de VIH-Sida, la declaración de Doha, de la Organización Mundial de Comercio, se emitió para asegurar que todos los países pueden conceder licencias y por qué en tal circunstancia, porque se ha visto que cuando el precio de medicamentos contra el VIH fueran encima de $10,000 por persona al año, la gente sufre, ¿no? Muchísima gente han muerto por falta de pagar tal monto. Pero la competencia genérica de medicamentos genéricos con los de marco salvó ya 20 millones de vidas porque han reducido el costo de tratamiento contra el VIH más que 90%, 99% por tales medicamentos en aquella época, la cual ha permitido que los países compren los medicamentos para sus poblaciones y ha resultado en el Fondo Mundial, entre otras herramientas. Entonces, y la licencia obligatoria se ha mantenido precisamente para servir esta clase de cosas. Y países como Brasil, Indonesia, otros lo usaron durante aquellos años. Yo comencé mi trabajo en el 2007 para apoyar a los países en desarrollo para vencer los obstáculos de monopolio en la industria de fármacos y conceder licencias obligatorias sobre la ejecución de mi propio gobierno de Estados Unidos y los multinacionales en muchos casos. Yo trabajaba en Ecuador durante mucho tiempo, donde la política del uso de medicamentos fue política oficial del Estado. Sin embargo, hubo una oposición al uso de licencias obligatorias ahí como en la sombra, ¿no? que no se puede identificar. Para alguna razón u otra, siempre se obstacularon al fin el uso de licencias obligatorias, aunque fuera supuestamente política oficial del Estado. Al fin nos dio cuenta y fueron probados en unos documentos filtrados por Wikileaks, entre otras cosas, que hubo una oposición organizada, que la Embajada de los Estados Unidos intentó organizar una oposición que oponentes o apoyantes del neoliberalismo, vamos a decir, adentro del gobierno de Ecuador, fueron siempre montando objeciones y obstáculos en el camino hasta las licencias obligatorias. Pero después de varios años, ganamos de todos modos y en 2016, al fin, cuando la política fue totalmente implementada, Ecuador conservó un 0.4% de su PIB, así se dice PIB, GDP. 0.4% de su PIB para Ecuador fuera como 423 millones de dólares a través del uso de licencias obligatorias. Es mucho dinero para un país tan pequeño. En Colombia también, claramente, hemos siempre trabajado con la sociedad civil en Colombia para usar la fuerza de este mecanismo de licencia obligatoria para obtener reducciones en precio
El precio de Kaletra creo que se cayó hasta casi 90%, un tratamiento contra el VIH-Sida, porque hubo siempre la posibilidad que el gobierno podría conceder una licencia obligatoria y nosotros todos estábamos juntos empujando para ello. Entonces no hubo ninguna elección sino reducir mucho el precio para la casa y para el gobierno. Hay más que decir sobre Colombia, pero voy a dejar el asunto a los expertos. Ya ustedes tienen años esperando más acción frente a hepatitis C, digo, a la cual les mandamos mucho apoyo y mucha esperanza. No están solo en esto, ¿no? El país de Malasia hace muchos años también aprovechó del uso de licencias obligatorias contra el VIH y así bajó el costo del tratamiento de VIH un 81% en sus hospitales. Y ahora, en 2016, tal como Colombia, comenzó a explorar una licencia obligatoria para el hepatitis. La presión, el precio de sofosbuvir que Gilead está cobrando a la población de Malasia fuera de $12,000 a persona al año o a persona para un curso de tratamiento, digo, porque esto se toma durante, creo, 12 semanas y ya. $12,000, lo cual es el ingreso promedio de una casa mediana en Malasia. Entonces, todo el ingreso del año para una familia se iba a gastar en este medicamento. No puede ser, ¿no? Esto no se puede hacer. Entonces, el gobierno comenzó el proceso de explorar la licencia obligatoria. La sociedad civil empujó mucho, con lo cual, al fin, Gilead incluyó a Malasia en su sistema de licencias voluntarias para conceder para autorizar a competencia genérica con su propio producto. Esto fue puramente un resultado de la presión de la sociedad civil y la exploración de la licencia obligatoria. Y al fin también el año siguiente, 2017, Malasia concedió la licencia obligatoria para producción local de sofosbuvir. Entonces, Malasia ya lo ha hecho para este mismo medicamento, pero falta un ejemplo importante, porque Malasia también está solo en esto. En los años recientes, el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, se pronunció que estaba explorando el uso de una licencia obligatoria para este mismo hepatitis C, para sofosbuvir. Y recibió comentarios del público sobre la propuesta. Al fin, Luisiana no tiene el poder de conceder una licencia su misma. Luisiana es donde se ubica Nueva Orleans, que ustedes conocen, ¿no? El poder de las patentes es federal, pertenece al gobierno federal. Pero es solo aplicación, es solo pedida que vamos a necesitar una licencia obligatoria para que podamos satisfacer las necesidades de la población. También resultó en un proceso que permitió a Luisiana adquirir una gran cantidad de sofosbuvir de Gilead a un precio más razonable y satisfacer las necesidades de la población, asegurar que no hubo ningún racionamiento de este medicamento importante. Hay muchos ejemplos más de cómo la política de licencia obligatoria y la política antimonopólico en fármacos ha avanzado en años recientes en los Estados Unidos. Ya hay legislación apoyada para una mayoría de los demócratas que usa específicamente la licencia obligatoria para ganar mejor precios en negociación de precios con las casas y para castigar cualquier casa farmacéutica que no se comparte, que no ofrece precios razonables.
Esto ya es apoyado por la mayoría de los demócratas. Todos los, ¿cómo se llama? Como New York Times, todos los periódicos ya están como en el récord diciendo que esto puede ser un buen mecanismo. Y los candidatos para la presidencia, los candidatos demócratas para la presidencia, la mayoría de ellos también se pronunciaron a favor del uso de licencias obligatorias para reducir precios de medicamentos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también en los Estados Unidos la situación ya es muy grave frente al acceso a medicamentos. Dependiendo de cuál encuesta se cree, tenemos una epidemia de racionamiento, de límites en el acceso al tratamiento. Entre 1 en 3 y 1 en 5 personas se ha limitado su propio acceso a medicamentos por su costo. Es decir que entre como digo, 20 y 33% de la población norteamericana dice que sí, yo no compré tal medicamento porque fuera muy costoso. Entonces, en Estados Unidos tenemos un gran problema que nuestros líderes ya entienden. La administración Trump ha tenido una cierta, se ha pronunciado muy fuerte frente a este problema. Siempre habla de que hay que reducir estos precios. Y ha tenido varias políticas durante sus 4 años sobre esto. No ha tenido mucho éxito hasta ahora en reducir los precios y traiga una gran influencia de las casas en la misma Casa Blanca, ¿no? Y han sido por lo menos 2 personas, bueno, 3 personas que son líderes en el gobierno que han venido directamente de la industria farmacéutica. Entonces ahí es difícil reducir los precios realmente. Hasta el plan mismo de la Casa Blanca, nosotros hemos visto en los records filtrados o que nosotros hemos tenido a través de una pedida libre de información, leyendo las notas de sus reuniones, hasta el plan mismo de la Casa Blanca para reducir precios. Parece que mucho de ellos se ha traído directamente de la casa farmacéutica. Es decir, que la industria farmacéutica presentó una propuesta, así se hace para reducir precios, y la Casa Blanca aparentemente dijo que, bueno, estas sugerencias vamos a incorporar en nuestro plan. Claramente, entonces, no ha tenido tanto éxito en reducir precios porque está tratando a la vez satisfacer las pedidas de la gran industria farmacéutica. Pero bien, se ha por lo menos hablado bien sobre sus intenciones de reducir precios, y a veces en los años recientes ha tenido una política más agresiva para reducir precios, pero hasta ahora la política no funciona muy bien porque la administración Trump no está muy organizada, ¿no? Lo otro ha sido de que la administración Trump ha tenido 2 caras frente al asunto. Por un lado, no está haciendo, vamos a reducir precios, por otro lado está haciendo todo lo que se puede para la industria farmacéutica, y ha sido muy feo con nuestros países compañeros, con países como Colombia. Por ejemplo, ocupando a otros países por los altos precios en Estados Unidos, intentando decidir si no fuera que estos países estaban pagando tan poco, nosotros podríamos pagar menos, que los precios están altos en los Estados Unidos porque son bajos en otros países. Todos nosotros en esta llamada entendemos que los precios no son bajos en ningún país y que la gente sufre en todas partes del mundo por el alto costo de medicamentos. Pero bien, esto fue el truco que usó la administración Trump para seguir apoyando a Pharma y a la vez intentar obtener votos de una población norteamericana que a veces no entiende bien al resto del mundo a veces. Bien, así estamos en el momento. Vienen nuestras elecciones. Hasta el momento parece probable que los demócratas van a ganar y que el siguiente presidente de Estados Unidos sería Joe Biden. Nosotros como Public Citizen no tenemos ninguna posición oficial
sobre esto. Hay muchas preocupaciones que la elección no sale bien, que vamos a tener problemas en el sistema de votación o problemas, mejor dicho, intentos de criticar el sistema de votación y quejar sobre los resultados y no tener una transición de poder fácil. Esto sí nos preocupa mucho. Pero si asumimos al momento que el gobierno de Estados Unidos cambia la semana entrante, entonces también la política sobre fármacos puede cambiar. Joe Biden tampoco ha sido el mejor amigo del acceso en partes de su carrera. Fue en su rol en la administración Obama, Biden fue muy duro con el liderazgo de India, por ejemplo, haciendo lo posible para reducir la exportación de medicamentos genéricos asequibles desde India al resto del mundo, apoyando a la industria farmacéutica. Sin embargo, el Partido Demócrata ha cambiado en estos años y a nosotros nos parece que la alma del Partido Demócrata está, que hay una pelea para ella y hay dos visiones y puede que vamos a ver un cambio ahí. Entonces, todos nosotros claramente vamos a hacer todo lo posible para que el próximo gobierno de Estados Unidos usa la herramienta de licencias obligatorias para nuestra propia población y apoya el uso de ello en el resto del mundo. No se puede encontrar una causa más importante al momento porque el acceso a vacunas y otros tratamientos para la pandemia, para el COVID, está en juego, ¿no? Y estamos muy conscientes de eso. Sí tenemos mucha esperanza que la administración Biden por lo menos va a tomar un rol mucho más apoyante a la cooperación mundial frente a los mecanismos de la OMS, por ejemplo. Entonces, esto sí cambia y vamos a ver si podemos cambiar lo demás. La cosa más útil que nuestro gobierno de Estados Unidos podría hacer sería, creemos que nuestro gobierno tiene un gran poder de facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento y apoyar fabricación en muchas partes del mundo, con lo cual podríamos asegurar que hay más vacunas, hay más dosis disponibles al mundo en menos tiempo. Pues estamos en esto y nosotros tenemos nuestras elecciones y ustedes también tienen su elección entre monopolio y competencia y estamos acá para apoyarles. Gracias. Gracias, muchas gracias, Peter, por tu intervención y por también mostrarnos pues que los desafíos que nosotros estamos enfrentando en Colombia no son solo para nosotros, que hay otros países que han tenido la experiencia del uso de las licencias obligatorias y que no han sido ajenos a las presiones comerciales, especialmente por Estados Unidos, aunque en Estados Unidos pues el uso de estas figuras se ha hecho en algunos casos. Y pues creo que también estamos acá en el país esperando el resultado de las elecciones de Estados Unidos, porque claramente esa elección define muchas cosas de cómo se maneja a nivel global el acceso a medicamentos y qué posturas de cooperación puede haber o qué posibles soluciones para mejorar el acceso podemos tener. Bueno, ahora para finalizar tenemos la intervención del doctor Francisco Rossi, quien es médico epidemiólogo, es asesor senior de la Fundación IFARMA, fue su director por más de 10 años y pues tiene una amplia experiencia en este tema del uso de las flexibilidades en Colombia. Y por este motivo nos va a presentar la experiencia de Colombia en el caso de los antivirales de acción directa, que es el tema central de nuestro conversatorio. Entonces, adelante, doctor Rossi. Muchas gracias, Claudia, y muy buenas tardes para todos. Todo parece indicar que se me está escuchando bien y también que se está viendo la pantalla.
hay muchas cosas que contar, muchas cosas que, digamos que con una lógica académica, que es el motivo por el cual hemos querido llevar esta discusión al seno del Global Congress y darle una dimensión un tanto internacional, porque la experiencia colombiana es muy importante para muchos países con lo que nos ha pasado con las solicitudes de licencia obligatoria, que uno quisiera contar y que en aras del tiempo he hecho una selección de algunos hitos históricos y de algunos asuntos de discusión un poco más jurídica, un poco más técnica, sobre los cuales voy a tratar de hacer énfasis, pidiendo disculpas a todos los que ven esta presentación, porque pues habrá cosas que se pasen muy rápido, habrá personas sobre las cuales uno quisiera hacer una mayor explicación, abundar, y por supuesto habrá hechos sobre los cuales sea necesario hacer una mayor profundización, pero bueno, esa es la ventaja que tiene uno como expositor, hace una selección de los hechos y de los asuntos que quiere comentar. Escogí este título, se escogió este título para el evento para resaltar un asunto bien importante. El tratamiento para la hepatitis C es muy costoso en Colombia y en el mundo, y por ser muy costoso hay pacientes que no han sido diagnosticados y que no van a ser diagnosticados porque los interesados en el manejo del sistema, los responsables del funcionamiento del sistema, entienden que por su costo es preferible esperar a que reciban el tratamiento, que sería su derecho. Es decir, hace 5 años están esperando a que baje el costo y puedan recibir el tratamiento. Esta no es una discusión retórica, esta no es una discusión académica, ni es una discusión legal. Es una discusión sobre el derecho de personas que no han recibido el medicamento por su costo, y su costo tiene que ver con que es un medicamento patentado y con las implicaciones de monopolio de las que hizo muy buena mención Peter. Contarles entonces que se hizo una solicitud para que fueran declarados de interés público los antivirales de acción directa el 28 de octubre de 2015. Es decir, hoy, 28 de octubre de 2020, estamos celebrando y probablemente vamos a cantar el Happy Birthday de esta solicitud que cumple 5 años, que fue presentada de manera un poco individual por la Fundación IFARMA en representación de la Red Latinoamericana, en un esfuerzo que hacía la Red Latinoamericana por Acceso a Medicamentos, por buscar problemas específicos derivados de propiedad intelectual en los países que forman parte de esta red: Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México en aquella época, ahora ya no tan cercano. Pero por eso este evento lo estamos haciendo en el seno del CBCS, que es el Comité por la Veeduría y Cooperación en Salud, del que forman parte IFARMA, Misión Salud, la Iglesia Católica, la Federación Médica, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional y Observamed, además de otras instituciones con las que se trabaja muy, muy de cerca y que han estado detrás de estos temas durante muchos años. El plazo legal para decidir qué hacer con una solicitud formal, debidamente presentada, legalmente presentada ante el gobierno de Colombia por virtud de la normativa colombiana, es de 90 días, que se pueden extender hasta por un máximo de 15 días si alguna de las partes solicita practicar una prueba. Y esta solicitud de extensión tiene un término en la norma: 15 días. Llevamos 5 años esperando a que se resuelva, 3 años casi 3 años desde que se inició el examen formal de la solicitud, y no hemos tenido respuesta.
Por eso me han dejado, yo creí que lo iba a hacer Claudia o lo iba a hacer Ángela, me han dado el privilegio de informar a todos ustedes que hoy estamos radicando ante las autoridades competentes, el Tribunal Administrativo de Bogotá, una acción de cumplimiento diciéndole a las autoridades que algo que se debió demorar 90 más 15 días que no han sido solicitados, es decir, se ha debido demorar 90 días, ya va a completar más de 1000 días en discusión. Una mención específica de por qué interés público y por qué fue seleccionada esta variedad de opciones de las que dispone la sociedad civil o cualquier ciudadano para solicitar una declaración de interés público con miras de obtener una licencia obligatoria. Las licencias obligatorias, particularmente la decisión 486 de la Comunidad Andina, tienen tres muy claras razones por las cuales pueden utilizarse con fines de resolver un problema de salud pública. Uno, emergencia. No siendo una emergencia, interés público, que es una categoría un poco distinta a una emergencia y en alguna medida inferior a una emergencia. Por eso hemos dicho en varios escenarios que el gobierno de Colombia, cuando al declarar emergencia sanitaria por COVID-19, emergencia sanitaria, ambiental y económica, dijo que los medicamentos podrían ser de interés público, pues nos parece que cometió un error que nos preguntamos si fue por ignorancia o si fue intencional. Pues porque cuando uno declara emergencia, tiene toda la autoridad para proceder a otorgar licencias obligatorias por emergencia. Punto. Si uno procede a declarar interés público, está diciendo que la emergencia sí es válida para unas cosas, pero no para atacar o para revisar la cobertura o el grado de severidad que se le da a una patente. No es un buen término, es hasta dónde se prefiere respetar la patente que respetar las necesidades de la población en una situación de emergencia. Esa es una crítica que dejo como punto aparte. Está también la posibilidad de prácticas anticompetitivas. El concepto de interés público es muy importante discutirlo y hay un muy interesante documento en el archivo del Ministerio de Salud con respecto al caso del imatinib. Y es que el interés público se ha aplicado en el mundo y se propuso para ser aplicado en Colombia en el caso de enfermedades transmisibles. Porque las enfermedades transmisibles no son un problema individual, son un problema de interés público, son un problema de todos. Toda enfermedad que pueda ser transmitida a cualquiera es de interés público. Es el caso de la hepatitis C. Que el tratamiento sea eficaz y que sea de alto costo. Es otra razón por la cual se ha invocado el interés público y fue otra de las razones por las cuales se hizo la solicitud y que se demuestre o se considere que puede haber restricciones en el acceso derivadas del costo. Muy bien. Voy a hacer un rápido recuento histórico de lo que nos pasó con el caso de hepatitis C, con alguna mención del caso Caletra y otra mención del caso imatinib, para proponerles una hipótesis que puede explicar qué ha pasado en Colombia y en muchos países con las solicitudes de licencia obligatoria y con las declaraciones de interés público. Y la hipótesis, ahí ustedes la ven en los tratados comerciales internacionales. En la práctica, solamente se aplican las previsiones favorables a las multinacionales. Esa es la hipótesis desde la cual voy a desarrollar algunos argumentos. Una forma diferente de presentarlo, o más bien, les mostré el vaso medio vacío. Ahora les voy a mostrar el vaso a medio llenar. La aplicación de las previsiones
favorables a los ciudadanos o a los intereses de los países en desarrollo ha sido excepcional y siempre ha tenido un alto costo político. Esto en Colombia pues, es parte de lo que quiero demostrar, pero por supuesto, lo ha mencionado Peter, ha sido exactamente así en muchos otros países en desarrollo y desde hace algunos años es así en los países desarrollados. Experiencia de Colombia con estas declaraciones de interés público. Tenemos el caso Caletra, que fue presentado en 2008 por la Red Colombiana de Personas con VIH, con IFARMA y con Misión Salud, y que se demoró 4 meses para que el gobierno, que en aquel momento no tenía una norma precisa para tramitar una solicitud de declaración de interés público, expidiera una nueva norma. Muchos abogados podrán decir, a ver, yo hago una solicitud y el gobierno no tiene previsto un procedimiento, pues no puede proceder a definir el procedimiento y aplicarlo a una solicitud que fue presentada con anterioridad a. Por supuesto, esa era una discusión de qué es primero el gato o el ratón, el huevo o la gallina en realidad. Y finalmente nosotros en ese terreno pues no tuvimos alternativa distinta que aceptar que se produjera el decreto, que es el primero que dice que el plazo para resolver estas solicitudes es de 3 meses. En aquel entonces ni siquiera se preveía esa posibilidad de extensión, el decreto 4302. Expedido el decreto 4302, el gobierno se tomó no 3, sino 6 meses para negar la solicitud de declaración de interés público para el caso Caletra. Y las organizaciones procedimos a presentar una acción popular que se tomó 32 meses, pero que, contrario a lo que se ha dicho, que el caso Caletra, que el caso Imatinib o que el caso antivirales ha sido un fracaso en Colombia y que nunca hemos podido llegar a una licencia obligatoria, es verdad, no hemos tenido licencia obligatoria, pero en el caso Caletra, la acción popular fue fallada en favor de los solicitantes y la decisión fue declarar de interés público el acceso al medicamento y ordenar un control de precios, que además terminó en una imposición de una multa por violación a los precios del Caletra en aquella época. En el caso Imatinib, en el que la solicitud la presentamos todas las organizaciones del Comité de Veeduría y Cooperación en Salud, el trámite de lo que ha debido demorarse 3 meses más un máximo de 15 días fue de 15 meses. Y en el caso Imatinib, el Imatinib, el acceso al medicamento fue declarado de interés público por el Ministerio de Salud. Es decir, de 2. Y en ambos casos, Caletra e Imatinib, las reducciones de precios fueron realmente sustanciales. Eso es suficientemente conocido. En el caso de los antivirales de acción directa, llevamos 60 meses desde el día en que se presentó, que se cumplen hoy, y 34 meses desde el día en que el gobierno tomó la decisión de abrir el proceso. Quiero resaltar que en Colombia, el solicitante y el que ha estado impulsando y ha estado empujando durante todo este tiempo esta discusión del uso de los derechos de propiedad intelectual en favor de la salud pública ha sido la sociedad civil, y aquí lo que ustedes ven es una manifestación que se hizo en la puerta de laboratorios Abbott en el caso de Caletra, en el que además ven ustedes los que la conocen, a Luz Marina Umbacía, quien fue la asesora jurídica de buena parte de estos procesos. Muy bien, esto ya lo he mencionado, pero quiero resaltar en el caso Imatinib que la declaración de interés público en realidad, como consecuencia de la enorme presión que sufrió el ministerio, no permitió la expedición de una licencia obligatoria como era el sentido de la solicitud. En lo que terminó el caso Imatinib fue en un control de precio por simulación de competencia. Esto no tiene paralelo en ningún lugar del mundo y yo
puedo decir, porque así nos lo ha sido manifestado por los representantes del laboratorio del caso, Novartis, que ha sido considerada una de las medidas más duras internacional, globalmente, en un caso como este, en el cual, tengo que decir el motivo, el laboratorio farmacéutico Novartis no quiso negociar, que fue la recomendación del comité que declaró de interés público, pero recomendó una negociación de precios y no una licencia obligatoria por el costo político. El precio de simulación de competencia significa que Novartis tiene que vender, tuvo que vender en Colombia el medicamento a precio de genérico, su medicamento con patente, patentado, exclusivo en el mercado, tuvo que venderlo al precio de un genérico. No tuvo que tolerar la competencia de otro productor de genéricos. Su medicamento tuvo que bajar a ese precio, en virtud de la declaración de interés público. No es un asunto menor y no ha sido muy discutido internacionalmente. Y en el caso de los antivirales de acción directa no tenemos una decisión, pero gracias a la solicitud que se hizo, y en eso no tenemos ninguna duda, entre otras cosas porque así nos lo ha dicho el Ministerio de Salud, las reducciones de precio que empezaron en más o menos $30,000 por un tratamiento, hoy están a $4,500, que no es una reducción despreciable para nada, pero que no es una solución, han sido el resultado de la solicitud. Hace un año, el 1 de agosto, me parece mucho que dice allí, sí, el 1 de agosto de 2019, la OPS anunció que estaba ofreciendo un genérico a $34, una combinación de sofosbuvir, daclatasvir, pangenotípico perfectamente utilizable en reemplazo del que está usando Colombia, que es sofosbuvir velpatasvir, ahí lo ven ustedes, que vale $34 el frasco, son 3 frascos, hagan ustedes cuentas, y ese podría reemplazar al que estamos comprando a $1,350, que los precios suben un poco, pero lo que le hemos dicho al ministerio, hombre, es que puede comprar a 34 lo que le está costando $1,350 solamente con una declaración de interés público. Se lo solicitamos en un derecho de petición hace 6 meses, se tomó mucho tiempo en contestarlo y la última respuesta que nos dio es que lo está pensando, pero que la impresión que tiene es que la reducción de precios es suficiente aún en tiempos de pandemia. Volviendo a la hipótesis con la que había empezado, quiero hacer 2 menciones específicas sobre por qué razón es tan favorable la situación global con respecto a las licencias obligatorias es tan favorable a las industrias multinacionales. Una es la capacidad de presión de las multinacionales. Son muchísimos los ejemplos, todos ustedes los conocen, el decreto 670 fue una imposición de la industria farmacéutica que fue además mencionada con el panel de alto nivel del secretario general de Naciones Unidas sobre acceso a medicamentos, y quise traer la imagen de Joseph Jiménez, gerente general CEO de Novartis por aquella época, porque el señor Jiménez, hijo de algún inmigrante, sin ninguna duda, norteamericano de nacionalidad, él fue retirado de Novartis por varias razones. Una fue unas investigaciones por sobornos en Grecia, que le costaron mucha reputación a Novartis, y otra fue la forma en que se utilizó el gobierno suizo para presionar al gobierno colombiano en el caso específico del imatinib. El señor Jiménez salió ya de Novartis, pero supimos por estos días que está liderando una empresa, un joint venture para el desarrollo de productos biológicos. La otra razón son las fracturas dentro del gobierno y la existencia dentro de los gobiernos
de funcionarios muy, muy cercanos a las posturas de la industria nacional, muy susceptibles, muy fáciles de conquistar digamos que por las presiones y por los argumentos de la industria farmacéutica multinacional. Ven ustedes allí, digamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer una mención específica de don José Luis Londoño, quien fuera el jefe de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y que es muy conocido por varias salidas. Una de ellas fue decir en una reunión pública: en Colombia, mientras yo esté en la superintendencia, no habrá licencias obligatorias. Otra de sus famosas frases fue: una licencia obligatoria es una expropiación, lo cual es un despropósito académico, es un despropósito para un abogado, eso hasta un médico lo ha entendido, los farmacéuticos lo hemos entendido, en fin. Y quisiera decir también que todo esto ha sido posible, especialmente en el caso de imatinib y en el caso de antivirales de acción directa, porque estas fracturas dentro del gobierno han tenido la particularidad de que hay funcionarios en el Ministerio de Salud comprometidos con la salud que se la jugaron específicamente en el caso de imatinib y en el caso de antivirales de acción directa. Solamente hago una mención muy rápida. Ven ustedes allí un número especial de dinero hablando del caso del ministro y tienen la imagen de Carolina Gómez, que fue la abogada a cargo de todos estos temas, que en alguna reunión nos dejó perfectamente claro, particularmente Carolina, que en el caso de antivirales de acción directa y dadas las presiones recibidas desde el Ministerio de Comercio y desde la Presidencia de la República en la anterior administración, el Ministerio de Salud hubiera podido optar por hacer un acto administrativo diciendo: no me parece que esto sea de interés público. Y estaba en su derecho y nosotros hubiéramos tenido que recurrir y hubiéramos tenido que buscar otro tipo de acciones legales. La razón por la cual esto lleva 5 años es porque buena parte del gobierno quería decir que no, pero el Ministerio de Salud quería estudiar el asunto y eventualmente, si era del caso, decir que sí. Bueno, en la página web de la campaña Regálate un Minuto de IFARMA encuentran ustedes una línea de tiempo de lo que ha sido toda esta historia y quiero terminar con lo que nos está pasando hoy en tiempos de pandemia, porque esto que está pasando, que ha pasado en Colombia con esta solicitud, refleja un poco lo que está pasando a nivel global en las discusiones sobre qué hacemos con propiedad intelectual en tiempos de pandemia. Y yo creo que el mejor resumen, pues todos ustedes han discutido y han oído la propuesta del secretario general de la ONU, la propuesta del presidente de Costa Rica de flexibilizar, de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual, como el caso del artículo 73 y tal. Pero hace 2 semanas se reunió el Consejo del ADPIC y allí presentaron África del Sur, India y Kenia, con el respaldo de la mayor parte de los países en desarrollo, una propuesta para suspender temporalmente derechos de propiedad intelectual y permitir que una potencial vacuna o medicamento para COVID-19 se hiciera mediante mecanismos de ciencia abierta, trabajo compartido y fuera puesta al servicio de toda la humanidad como un bien público. ¿Y qué pasó en el Consejo del ADPIC? Los países ricos dijeron: la propiedad intelectual es nuestra inversión, es nuestro mecanismo de extracción de riqueza, nosotros somos los beneficiarios, por ningún motivo vamos a permitir que los países pobres resuelvan su problema de salud, resuelvan su problema de pandemia, de muertes y de sufrimiento, sacrificando las ganancias que nos esperan si mantenemos el sistema de propiedad intelectual y el modelo de innovación. COVAX es un esfuerzo por mantener el modelo de innovación y el orden económico internacional basado en propiedad intelectual con una intervención de la filantropía
que permite que lo que quede y que no le interese a los países ricos o que no lo estén necesitando, lo que quede de vacunas, lo que quede de tratamientos, a los costos que ellos los vayan a producir, puedan llegar a los países más pobres, entre otras cosas, dejando a los países de ingreso medio como el nuestro en el peor de los mundos, porque no somos ricos para participar del ponqué y no somos lo suficientemente pobres para que nos regalen los medicamentos. Yo con eso termino. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, me pasé el tiempo, pero no mucho. Muchas gracias, doctor Rossi. Solo un poquito, no fue tanto la pasada. Bueno, ya frente a las tres ponencias que hemos tenido en el día de hoy, en este momento abrimos para preguntas. Tenemos una que ha sido propuesta acá por nuestra compañera Ángela Costa, que dice así: ¿cuáles son las grandes enseñanzas de estas experiencias y qué reflexiones se podrían compartir con otros países como Ecuador, Brasil, y Argentina y Chile, que también han tenido experiencias diversas en tratar de implementar o solicitar licencias obligatorias? Le cedo la palabra a Edwin primero. Entonces, es una pregunta muy interesante y la reflexión es que nosotros como sociedad civil podemos movilizar. El trabajo de las ONG en Colombia ha sido destacado en precisamente luchar por un acceso digno a la salud, por un acceso a los medicamentos. Entonces, la reflexión es esta. Las flexibilidades son instrumentos legítimos, válidos, y los estados, en virtud de soberanía, pueden implementarlos. Y que también existen obligaciones internacionales para garantizar los derechos humanos, particularmente la vida y la salud humana. Profesor, el doctor Rossi nos mostraba cómo ellos se movilizaron ahí en la pancarta, y aparecía la colega Luz María, y cómo precisamente como ciudadanos podemos movilizar, exigiendo derechos, exigiendo que el gobierno le ponga el foco de atención a estos temas para una atención adecuada a nuestro sistema de salud. Y por último, la voluntad política, porque es que realmente, ahí también lo mencionó magistralmente el doctor Francisco, pues el ministro de Salud estaba solo en esta lucha y por otra parte estaba la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior. Las presiones que recibió Colombia no tienen nombre. Con esto termino mi intervención. Gracias, profesor Edwin. Peter. No oí toda la pregunta. ¿Fuera sobre experiencias en otros países o beneficios? Está callado. Perdón, ¿qué enseñanzas o reflexiones se pueden compartir con otros países que también han tenido experiencias diversas para intentando implementar o solicitar licencias obligatorias? Bueno, uno es que es un mecanismo poderoso y da mucho miedo a la industria, lo cual es buena cosa porque sirven para, además que autorizar la competencia, también sirve para llegar a mejores acuerdos de precio. Y esto incluso en Estados Unidos, después en la crisis del anthrax que tuvimos en el 2001, el secretario, la secretaria de Salud, ministro de Salud de la administración Bush, republicano conservador, ¿no?, se pronunció que vamos a emitir una licencia obligatoria para asegurar que tenemos cantidades suficientes y precios buenos. Y con esta declaración, la casa Bayer se dividió en mitad su precio para tal tratamiento. Entonces también sirve mucho para las negociaciones. Es importante mantener mecanismos sencillos de no complicar el proceso con demasiados pasos y solo de hacerlo, de usarlo ya, ¿no? Porque cada oportunidad que se da a la industria para presentarse, para presentar objeciones, es una industria muy poderosa, ¿no? El gobierno de Estados Unidos y los de Europa también pueden ser poderosos en su
tiene una serie de herramientas para insistir que los países no aprovechan sus derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando Ecuador estaba negociando un acuerdo de libre comercio con Europa, el gobierno demoró su uso de licencias obligatorias planeadas porque no querían, bueno, tenían miedo de la reacción de Europa. Entonces el país no podría aprovechar los beneficios de ellos, ¿no? Pues esto no puede ser. Pues no sé, estoy claro. Doy la palabra al doctor Rossi. Gracias, Peter. Adelante, doctor Rossi. Pues yo protesto porque me toca competir con Maya, entonces lo que diga Maya no tiene discusión. Pero digamos que una reflexión que hemos discutido a propósito de estas situaciones que han sucedido en nuestros países y en otros países con los cuales hemos tenido contacto en estos debates, es el papel de la sociedad civil. Pues por supuesto, primero, la importancia, la relevancia de la decisión política. En Ecuador, por ejemplo, no está en debate si un medicamento que ha sido calificado como esencial, si un medicamento que esté en el cuadro básico, que se llama así en el Ecuador, es de interés público o no. El presidente de la República, en un decreto general, pues dijo que si un medicamento está incorporado a la lista de medicamentos básicos, es considerado medicamento esencial, pues es de interés público y se acabó ese debate. Y ese es uno de los argumentos con los cuales la política de expedición de licencias obligatorias en Ecuador ha hecho de Ecuador uno de los campeones mundiales en licencias obligatorias, a pesar de todos los problemas con los cuales han sido bombardeadas estas experiencias en un país que tenía la voluntad política. Pero aún en el caso de Ecuador, Peter nos contaba la historia de cómo durante unas negociaciones el gobierno prefirió retrasar la expedición para no enrarecer el clima, no complicar el ambiente de la negociación de un tratado de libre comercio. Y ahí es donde yo creo que la sociedad civil tiene un papel que es simplemente irreemplazable. Los gobiernos hacen muchos compromisos. No se gobierna para resolver problemas de salud, no. No se gobierna para resolver problemas económicos, se gobierna para resolver todos los problemas de un país con unas posturas políticas y con una enorme cantidad de transacciones. ¿Quién tiene la posibilidad de exigir unos derechos y de hacer cumplir unas normas favorables a los ciudadanos? La sociedad civil, que no tiene compromiso con nadie, que no tiene que hacer transacciones con nadie. Eso hace que seamos imprescindibles. Eso yo creo que lo aceptamos, no es... nos hemos vuelto imprescindibles pues porque así funcionan los gobiernos y así funciona, digamos que la institucionalidad internacional, y somos los que más necesitamos que las instituciones funcionen, que los acuerdos internacionales funcionen y se respeten y hacerlos respetar también en aquello que favorece a los ciudadanos. Y ese es nuestro papel, motivo por el cual nos toca seguir trabajando, a pesar de que no es fácil conseguir apoyo para la supervivencia de este tipo de instituciones. Pero bueno, así es lo que nos toca y nos toca continuar. Gracias, doctor Rossi. Tenemos otra pregunta de Oscar Lizarazo. Un reconocimiento y felicitación a la importante labor que hacen. Porque si en el expediente están plenamente identificadas las patentes relacionadas con los medicamentos para hepatitis C, la industria multinacional dice, equivocadamente, que no se cumple ese requisito para la declaración de interés público más licencia obligatoria previsto en el decreto que regula el tema, artículo 222-244, decreto 1074-2015. Creo que ese es para el doctor Rossi y para... adelante, doctor Rossi, y luego le doy la palabra a él. A ver, yo podría
argumentar en la respuesta, en la diapositiva en la que hablaba de las fracturas dentro del gobierno y las posturas de algunos funcionarios dentro del gobierno. Pues en el caso específico, y aquí volvemos a recordar ingratamente a don José Luis Londoño, el Ministerio de Salud, en su trabajo de resolver la solicitud de declaración de interés público para estos productos, le solicitó a la superintendencia, dígame cuáles de estos productos tienen patente, y la superintendencia contestó: yo no estoy aquí para dar información sobre patentes, yo solo estoy aquí para otorgar patentes, cosa que él tenía mucho orgullo en decir en varios escenarios, y que terminó en una tutela y terminó en un enfrentamiento entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Comercio, que además finalizó un poco en tablas, pues porque quedó demostrado, entre otras cosas, con la participación del profesor Lizarazo y la participación incluso de algunos apoyos internacionales, que las patentes estaban debidamente identificadas y que ese no era un obstáculo. Lo que la industria estaba haciendo era buscando cualquier argumento que pudiera utilizarse para rechazar la solicitud. Y esa es la historia, es decir, la institucionalidad está para buscar de qué manera se niegan las pretensiones de las organizaciones de sociedad civil, porque hay mucha cercanía con los intereses de la industria. Me faltó mencionar que en este momento el doctor Londoño salió de la SIC, cosa que agradecemos mucho, y está en un instituto internacional que trabaja en marcas. También quería resaltar, porque no lo mencioné en esa carrera de muchas historias, qué pasó en el caso Caletra. En el caso Caletra, la solicitud decía que es un medicamento costoso, que es un medicamento muy importante y que el VIH era un problema de salud de interés público, cosa que el Ministerio de Salud aceptó en la discusión, pero el ministerio hábilmente contestó que el VIH sí era un asunto de interés público, pero no el medicamento. Abbott contestó en la misma solicitud que, en su opinión, el precio del medicamento Lopinavir, Ritonavir, Caletra no era un problema, porque ningún paciente tenía que pagarlo de su bolsillo, porque el medicamento había ingresado al POS, y que puesto que ningún paciente lo tenía que pagar, no tenía por qué haber ningún problema de acceso, y estábamos haciendo una petición fuera de lugar porque el acceso estaba garantizado, cuando habíamos demostrado que a los pacientes se les negaba el diagnóstico y se les negaba el tratamiento porque no había interés en comprar un medicamento de alto costo. El Ministerio de Salud acogió el argumento de Abbott por escrito en su negación de la solicitud de declaración de interés público. Este medicamento no es de interés público, el interés público es del VIH, y además no hay problema de acceso porque el sistema de salud lo financia. Argumento que se repitió en el caso Imatinib, pero que rápidamente la nueva administración del ministerio desechó, pues porque no es muy razonable decir que, puesto que no lo paga el paciente, no lo paga nadie, porque lo paga el sistema de salud, y el sistema de salud se sostiene con las contribuciones de los contribuyentes, que somos los ciudadanos. Gracias, doctor Rossi. Profe Edwin, ¿tiene algún comentario adicional? Básicamente coincido con la postura del doctor Rossi, y es básicamente los fuertes intereses de la industria farmacéutica y cómo pues, el lobby hace que precisamente el gobierno tenga gran parte de instituciones cooptadas por esta industria, que ha recibido importantes exenciones, pero esos beneficios no lo estamos viendo nosotros como pacientes. Y la otra reflexión respecto al artículo que menciona del decreto emitido por el Ministerio de Salud, lamentablemente la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Entonces,
en mi parecer, se pierde una gran oportunidad precisamente en una pandemia como esta de seguir adelante con este tema de las flexibilidades. Y ahí también, pues, el profesor Oscar lideró con un grupo de instituciones, pues también una carta a través de Angélica Lozano. Y también se han hecho diferentes propuestas al gobierno nacional, pero pues hasta el momento parece que no es su prioridad. Lo que están priorizando es el comercio sobre la salud. Y ahí lo demostró el COVID Friday. Gracias, profesor Edwin. Tenemos una otra pregunta, ya estamos un poco sobre el tiempo, pero me parece interesante para los tres panelistas. Luz Franco Medina pregunta, ¿creen que las importaciones paralelas podrían ser una posible ayuda en el caso de una eventual vacuna para el COVID? Yo creo que podemos empezar por Peter. Una pregunta interesante. Bueno, el problema allí sería, con vacunas el problema central no va a ser precio, será cantidad, producción, ¿no? Uy, Maya. Entonces, el problema será de que si, por ejemplo, Brasil no va a permitir que se exporta un montón de vacunas a Colombia porque Brasil necesita sus vacunas igual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer frente al COVID es ampliar la producción mucho, ¿no? Y vamos a necesitar una cooperación mundial para permitir esto. Si llega algún momento en que, aunque por otro lado, por ejemplo, los países que sí tienen un espíritu de cooperación, si resulta un momento en que, por ejemplo, un país con dinero y poder ha comprado en avance muchos millones de vacunas y no necesita todo de ellos, puede que usar este mecanismo para permitir una exportación a sus países compañeros, ¿no? Entonces, aunque no hemos analizado esta posibilidad, me parece posible en este sentido que podría ser importante. Pero esto solo pasará después de que cada país ha usado todas las vacunas que tienen para todo de su propia población. Entonces, para evitar el racionamiento, el límite de acceso al tratamiento de vacunas, realmente es más un asunto de cómo podemos ampliar la cantidad de producción a nivel mundial, lo cual es un gran proyecto, pero siguiendo la perspectiva de el fabricante más grande de vacunas en el mundo se llama Serum Institute de India. Y el jefe de Serum Institute dice que con la capacidad que tenemos hoy, va a costar al mundo entre 4 y 5 años para producir vacunas para todos los seres humanos en el mundo. Pues eso es un gran problema y a la vez implica que tenemos tiempo para transferir tecnología y abrir espacio en las fábricas para dedicarlos a vacunas, para reducir la demora, ¿no? Y si podemos reducir la demora en que llega vacunas a unos países, a unas poblaciones por unos pocos meses, vamos a evitar mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, esto es como la gran causa de nuestro tiempo, de mi perspectiva. Gracias, Peter. Profe Edwin. Básicamente, en este caso, considero que es una opción, ¿no? Considero que sí es una opción las importaciones paralelas. Para eso, los estados deberían facilitar medidas que simplifiquen las importaciones, los trámites, los permisos que hay que obtener precisamente. Y lo otro también, otra opción que podría ser viable es el agotamiento de derechos a nivel internacional. Que los estados soberanos pues utilicen esta figura que contemplan diferentes legislaciones. Pero más que esas opciones, yo considero que es un momento de la solidaridad internacional. No es acaparar las vacunas a los países industrializados y dejar a los de vía de desarrollo por ahí a los 4 o 5 años cuando ya pues la pandemia pues, tenga unos efectos catastróficos como lo está teniendo actualmente. Entonces, la actitud, reitero, de Estados Unidos frente a acaparar el Remdesivir por 4 meses, más del 80-90% de la producción, pues realmente nos deja preocupados
que esto va a ser. Y también el acuerdo que firmaron algunos países europeos con un laboratorio para asegurarse una vacuna. Entonces, ahí vemos, es una lucha de poder, de biopoder, geopolítica, y tal vez nosotros estamos en la última línea para recibir esa futura vacuna. Y lo otro también es que los esfuerzos son muy complicados en el desarrollo de vacunas. Normalmente una vacuna dura de 10 a 15 años y aquí la industria está tratando de hacerlo en 1 o 2 años. Pues eso también es algo que es muy complejo. Gracias, profesor Edwin. Doctor Rossi. Pues en Colombia ha habido alguna experiencia con intentar utilizar licencias obligatorias. Tuvimos un decreto específicamente destinado a eso y el resultado no ha sido bueno porque el problema con los medicamentos, también lo hemos visto en algunos casos de licencias obligatorias, es que el mercado farmacéutico es tremendamente regulado y toda regulación pues tiene una lógica sanitaria, pero también significa en alguna medida y en muchos casos en gran medida una restricción a la competencia, una tendencia al monopolio, una tendencia a la exclusividad. Y lo que sucede con un medicamento o una vacuna que, que alguien produce en algún país y la está utilizando dentro de ese país, pues es que va a tomar medidas para que esa vacuna no se pueda, o ese medicamento, no se pueda comercializar en el país para luego ser exportado a otro país. En el caso de vacunas, con mayor razón, porque van a ser mercados públicos en los que las grandes compras se van a hacer, digamos que, es decir, podría ser una opción, pero a muy alto precio. Yo incluso diría que comparable a aquella intención que mostró nuestro embajador en Estados Unidos de hacer una negociación con Pfizer o con Moderna para comprar a precios de mercado en dólares y eventualmente hacer ofertas con precios, si se quiere, un poco mayores para poder tener algún espacio en el mercado. Y a propósito de eso, está en el Congreso de la República en trámite una ley que permite que empresarios y empresas que quieran apoyar la adquisición de vacunas puedan pagar parte de sus impuestos haciendo una entrega de recursos, o sea, pago la mitad al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, y la otra mitad la pongo en un fondo que va a servir para comprar vacunas, que le parece a uno que es un fondo para conseguir contribuciones privadas en el marco de un negocio comercial que va a ser seguramente muy costoso y que va probablemente a tener unas pocas vacunas en Colombia a altísimo precio solamente para una buena intención empresarial que no debería hacerse con recursos que al final son públicos. Si eran de impuestos y los paso para una aventura privada, lo que estoy haciendo es poniendo recursos públicos al servicio de una iniciativa privada. Ese proyecto de ley está en el Congreso, hay que vigilarlo, porque no me sorprendería que esto forme parte de la iniciativa que nunca supimos bien quiénes eran los empresarios que estaban tratando de sacar adelante, que era eso sí, con empresas en Estados Unidos, con propuestas de vacunas y medicamentos de alto costo y que van a terminar llegando muy costosas a Colombia para un mercado seguramente muy específico, con recursos públicos para beneficio de empresarios privados. Hay que estar vigilando. Gracias, Doc. Y hay una última pregunta también de Oscar Lizarazo que dice, dada la forma ineficiente en que el gobierno ha reglamentado las licencias obligatorias en Colombia, ¿ven viable que el legislativo o Congreso presente un proyecto de ley que simplifique el trámite, sin desconocer que además de lo legal hay cuestiones de voluntad política y presiones económicas, como ustedes indicaron? Doctor Rossi. Pues en este gobierno no.
Con este Congreso no. Bueno, muy concisa. Edwin. Súper. Ojalá hubiera un acuerdo político sobre lo fundamental, un consenso en que la salud, en que el acceso a los medicamentos prevalezcan sobre intereses comerciales. Y ojalá de diferentes partidos, de posiciones tan diferentes, controversiales, se lograra hacer un consenso, que es complejo, pero nosotros siempre tenemos que creer en la utopía. Ojalá tuviéramos un Congreso que sirviera a nosotros, que somos los que elegimos y son por nosotros los que finalmente están allá en esos puestos de jerarquía. Entonces, ojalá sí existiera un proyecto de ley, voluntad política que simplifique los trámites, porque nosotros, la corriente proteccionista dice, ahí están las flexibilidades, utilícenlas. Y la experiencia, pues aquí que hemos visto y que han liderado diferentes ONGs que a pesar de innumerables esfuerzos de recurrir al sistema judicial, el derecho termina siendo un sistema que sirve a la dominación, a los intereses para perpetuar privilegios, ¿no? Entonces, eso es, y en Colombia, pues los intereses son muy fuertes, reiteramos el lobby que hacen algunas campañas farmacéuticas que le aportan a diferentes políticos de X o y terminan favoreciéndolos en exenciones tributarias realmente muy cuantiosas que deja el Estado de percibir unos grandes ingresos a punta de unas exenciones que no se las merecen porque han captado y han cobrado en exceso medicamentos hasta en un 400 o 700%. Muchas gracias. Yo Gracias, quería, Edwin. Peter. yo quería hacer una notica antes de que le toque a Peter y a Maya. Y la quería hacer solamente para traer a nuestra memoria y volver a hacer un homenaje que siempre nos gusta hacerlo a Germán Holguín. Él tenía una frase que hemos repetido en muchas ocasiones y que tiene que ver con lo que estaba diciendo el profesor Lizarazo, lo que estaba preguntando. Y es que yo no creo que vayamos a tener una ley, pero de lo que no tengo ninguna duda es que vale la pena hacer el esfuerzo y vale la pena abrir el debate. Decía Germán Holguín, estas peleas no estamos obligados a ganarlas, estamos obligados a librarlas. Vale, Peter. muchas gracias. No sé, Peter, si tienes algún comentario o... No, solo para decir gracias para escuchar y darles lo más coraje posible en este proceso. Quiero indicar que la política de fármacos y el poder de la industria y hasta la licencia obligatoria misma está cambiando mucho en Estados Unidos. Creo que en estos años en el porvenir van a venir legislación, por ejemplo, que quita mucho poder de la industria farmacéutica y con suerte también vamos a poder cambiar la perspectiva de los agentes del comercio en el exterior de nuestro gobierno para reducir un poco la presión negativa que se pone encima de otros países que solo están tratando de aprovechar sus derechos para proteger la salud de todos y de todas, ¿no? Entonces estamos con ustedes en esta lucha. Que tengan mucha suerte y seguimos. Gracias, Peter. Hay una última pregunta de Sergio Martín, ya para cerrar, que es, ¿en qué consiste la acción de cumplimiento que están realizando? Creo que es una pregunta importante porque es la acción que tomamos en este momento después de tanto tiempo de espera, en el que, como comentó el doctor Rossi, hemos utilizado diferentes herramientas legales que están en nuestra Constitución y en nuestra regulación colombiana. Hemos usado el derecho a petición, hemos usado la acción de tutela y pues frente a la negligencia u omisión, como se quiera ver, de la toma de decisión por parte del Ejecutivo, optamos por interponer esta acción de cumplimiento en la que básicamente exigimos que se cumpla con lo establecido en el artículo 222-24.4 del decreto 1074 de 2015
y la modificación realizada por el decreto 670. Es decir, que una vez que se abrió el proceso a partir en diciembre del 2017, se tome una decisión y que tengamos una respuesta por parte del ministerio de si los antivirales de acción directa son medicamentos que son de interés público y que abra la puerta a tener una mejor respuesta a la hepatitis C en nuestro país, porque la compra centralizada, como mencionó el doctor Rossi, disminuyó el precio, sin duda, tuvimos una reducción del 80%, pero podemos reducirlo a $150 por tratamiento por persona. Y esa reducción de precio puede eliminar barreras especialmente a las poblaciones más vulnerables, particularmente las del régimen subsidiado, que son las que no han recibido hasta la fecha ningún tratamiento, porque la compra centralizada estuvo enfocada solamente hacia el régimen contributivo. Entonces, esta es la lucha desde la sociedad civil, no solamente con las demostraciones y con las protestas, sino tomando acciones legales que están reglamentadas en nuestra Constitución. Con esto, pues, damos por terminado nuestro conversatorio. No sé si Ángela quiere dar algún mensaje antes del cierre. Gracias, Claudia. Me perdí, no sé, tuve un lapsus aquí de falta de conexión por algunos minutos, pero supongo que ya hicieron el anuncio de la acción de cumplimiento. Sí. Manifestar al respecto que desde el Comité de Veeduría y Colaboración en Salud, del cual ya hemos hablado durante el transcurso del evento, pues cumple con más que rendir un apoyo que puede ser de palabra, cumple con un apoyo que consideramos es el que inicia otro momento de esta demanda. Estas vías colectivas quizás son las que más pueden simbolizar lo que significa el derecho digno a la salud. Y en ese sentido, las vías colectivas que existen en todos nuestros países, ojalá que sean siempre vigentes, que sean suficientes y que para el caso de Colombia, pues ya sabemos que los desenlaces no han sido siempre los más optimistas, pero esperamos que se logre entender la importancia del conceder y considerar estas opciones de flexibilidades de patentes como unas herramientas asociadas al derecho digno a la salud y asociadas al derecho colectivo de nosotros como poblaciones, no solamente en Colombia, sino pues ojalá para todos nuestros países, que pues ha sido una historia en América Latina que las múltiples experiencias todavía no se logran consolidar en decisiones políticas concretas. Un saludo para todos y pues un abrazo grande en este momento que hemos logrado consolidar un pasito más en este esfuerzo y en esta iniciativa de IFARMA. Gracias, Ángela. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de los canales de Facebook y pues próximamente tendremos noticias sobre el avance de este proceso que esperamos sean positivas. Buenas tardes para todos. Gracias, Claudia. Saludos a todos los panelistas. Gracias, chao, chao. ¡Ah, Maya!